Y en el nombre de todas, a enmujerar la política. Juntas vamos por más. Soledad Escrich Castillo, concejala del Movimiento Valparaíso Ciudadano. Todas ganando, ni un paso atrás. Vota el 11 de abril, Valparaisadas. Valparaisadas cantando, Valparaisadas soñando, Valparaisadas trabajando, Valparaisadas brillando, Valparaisadas votando, Valparaisadas ganando, Valparaisadas bailando, Valparaisadas gozando. Recuerda, este 11 de abril, vota por ti, mujer. Juntas vamos por más. Juntas vamos por más, por más, por más. Ni un paso atrás. Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas de Valparaíso. Muy contenta de volver a compartir otros momentos con ustedes y poder de alguna manera conectarnos en temas que nos tocan todos los días. El programa anterior hablamos un poco del sistema inmunológico y el cuerpo social y la relación de esto. Y hoy día nos toca un tema bien complejo, interesante, que son nuestros dolores, ¿cierto? Hablar de dolor y empatía. Bueno, en el anterior programa pudimos coincidir entre varios profesionales de terapias complementarias y miradas alópatas o de la medicina tradicional. Coincidimos en el hecho de que definitivamente se usó una palabra que a mí me gustó mucho. Se dijo que el sistema inmunológico es la flor de nuestro sistema, ¿ya? Es algo delicado, pero firme, que debemos aprender a cuidar respirando conscientemente durante el día, alimentándonos con alimentos frescos, ojalá más verduras y frutas, con carbohidratos que sean, en el fondo, masitas, tallarines, arroz, que sean integrales. Y caminando hay que tratar de mover el cuerpo, hay que bailar, hay que hacer ejercicios, caminar, y también hay que mirar nuestros pensamientos, emociones y acciones para conocer quién somos, ya que solo así podremos ir haciendo un proceso, de cambiar en nosotras y nosotros aquello que nos disgusta o incomoda, sin negar lo que nos pasa o lo que sentimos, sino asumiéndolo, pero sin quedarnos pegados en estos sentimientos o emociones. También es muy importante el no automedicarse, buscando alivio a nuestras dolencias en forma rápida, de repente acceder a cosas más naturales que nos vayan también posibilitando sanaciones de diferentes dolencias o enfermedades. Lo otro importante que nos quedó claro a todos fue que las relaciones con las personas es un tema esencial. Hay que intentar siempre conectarnos con las personas cercanas, cuidando la calidad de los vínculos que establecemos, partiendo de la certeza que cada persona es un mundo complejo que trae una historia que lo construye, ¿cierto? Y que no debemos juzgar antes de conocer. Podemos hacer uso de nuestra intuición para estar alertas, pero no juzgar a priori, tratando a las personas con prejuicio. Mientras más amables y sinceras sean nuestras relaciones con los demás, más vigorosos nos sentiremos, reforzará nuestra autoestima y habrá un sentido mayor en nuestras vidas. He aquí la conexión de que cómo cuidando nuestro cotidiano hacer y vivir, reforzaremos nuestro sistema inmunológico, porque este depende en gran medida de lo social, de lo que recibimos desde lo externo, llámese Estado, gobierno, comuna, personas cercanas, amigos, familiares, y también de lo que nosotros entregamos, ¿ya? Es decir, que cuando hay riqueza y reciprocidad en el flujo de estos sistemas, de estas dos instancias, podemos hablar de que existe salud. Se podría decir que nuestra salud depende del flujo, yo le he llamado Trinidad, lo externo social y lo íntimo y o personal, pero que involucra nuestro cuerpo, y de cómo hacemos comunidad. Es decir, la energía compartida y la reciprocidad en estas tres dimensiones nos hará más sanos y nos permitirá en conjunto
ir transformando nuestras comunas, nuestros entornos. Bueno, podemos entender desde acá que Valparaíso está lleno de gente bastante heroica, porque aquí todo se hace con gran esfuerzo, todo cuesta mucho, se nos van juntando las calamidades hasta llegar a lo que vivimos hoy, donde parecemos casi una ciudad posguerra, donde la solidaridad ha sido el camino necesario para seguir adelante y con autoridades bastante ineficientes o ausentes. Así que bueno, pese a todo esto, pese a todo lo que nos ocurre, todavía las personas acá en este puerto, ciudad, en esta ciudad puerto, todavía compartimos, disfrutamos y seguimos luchando. Hoy nuestro tema es dolor y empatía, del cual haré síntesis para el tercer programa. Para exponer y conversar acerca del dolor y la empatía y la conexión que también hay en estas dos dimensiones de nuestro ser, tenemos el gusto de contar con los saberes de Mario Parada Lescano, médico salubrista, doctor en sociología, profesor titular de la Universidad de Valparaíso, porteño y guanderino. Y por otro lado estamos con Felipe Piazza Flores, un joven sonoterapeuta y profesor de educación física. Así que les saludo, les agradezco mucho que estén conmigo, que podamos compartir este momento. Siempre cuando comienzo los programas me pongo un poquito tensa, a pesar de que sé que nadie nos está viendo en este preciso momento, pero nos van a ver. Y trato siempre como de leer algunas cositas para no equivocarme, pero me siento muy agradecida que estén acá y conversemos. Espero que cada uno exponga desde su perspectiva, desde su mirada, cómo ve, qué es lo que sabe, qué es lo que ha estudiado con respecto al dolor y la empatía. Así que empecemos por ti primero, Mario. ¿Te parece? Bueno, Soledad, lo primero, bueno, es agradecerte la invitación, la convocatoria, que te haya parecido interesante poder conversar conmigo y con Felipe de estos temas. Temas que son desafiantes para mí. Yo no soy un especialista en las cosas que ocurrieron en el programa anterior, y hoy, lo de hoy día, yo lo voy a enfocar por el lado de lo que sí soy especialista, o lo que me he dedicado en los últimos 30 años, que es la salud pública. Y buscar conexión entre estas cosas que son más individuales, que se ven más en el plano personal individual, con el plano colectivo, ¿no? Y es mi desafío permanente. Lo encuentro desafiante porque ciertamente tampoco yo soy del área de las ciencias, por decirlo así, a diferencia de ustedes, que más bien son fundamentalmente de las artes, ¿no? Y por lo tanto las fibras que se tocan son distintas. Así que también estoy interesado en aprender mucho en esta tarde. Creo que este tipo de conversaciones que tú propones son absolutamente necesarias en tiempos de campaña y en tiempos de no campaña. Siempre. En tiempos de desastre y en tiempos de calma, ¿no? Yo creo que hay mucho dolor rondando por las calles de nuestras ciudades, ¿no? Pero esta vez el chauvinismo lo tenemos que dejar, yo lo dejo de lado, porque no es solamente en Valparaíso, en las calles de Valparaíso, que es por donde está circulando el dolor, sino que en todas las ciudades de nuestro país y en el mundo, en realidad, ¿no? La situación pandémica y la situación global son bien dolorosas. Y por lo tanto es bueno hablar de eso. Y es bueno como desde distintas disciplinas uno puede traer cosas que te ayuden, que te saquen un poco de eso, o que te ayuden a entender. Y ahí lo concateno con el otro tema, ¿no es cierto?, que es la empatía, ¿no? O sea, en la medida en que uno entiende, creo yo, ¿no? Entiende en el más amplio sentido de la palabra, no solamente desde el punto de vista racional, cognitivo, con la corteza cerebral, sino con todo el organismo, ¿no? Con todo el cuerpo, con todo el ser, con el espíritu, con el alma, qué sé yo. Uno cuando comprende, cuando entiende, yo creo que puede aspirar a ser empática, ¿no?
porque el ejercicio psicológico, según dicen los expertos y expertas, de ponerse realmente en los zapatos del otro y de la otra, ponerse en el lugar del otro es como bien complejo, bien complejo. No, no es un ejercicio fácil. Yo creo que a la gente que dice que les resulta fácil es porque no está haciendo un ejercicio adecuado de empatía, porque yo encuentro que es muy difícil, pero bueno, esa es mi percepción, ¿no? Y decía yo que yo quisiera que conversara, o yo voy a aportar en esta conversación mi sesgo personal de dedicarme a la salud pública, que significa una mirada más colectiva que individual, ¿no? Y parto señalando eso, de que hay mucho dolor colectivo, ¿no? Y frente al dolor, lo que ocurre, el primer impulso biológico que tenemos frente al dolor es escaparse del dolor, ¿no? ¿No? Cuando tú te acercas a una fuente de calor y te empiezas a quemar, tú lo que haces es alejarte, ¿no? El dolor es una señal de peligro. Y entonces, claro, el dolor es una cosa que finalmente uno evita. Uno trata de eliminar el dolor, ¿no? Eso es lo habitual, eso es como lo intuitivo, ¿no? Lo que sale de los tuétanos, evitar el dolor. Y por lo tanto, los que más están, los que desarrollan más defensas respecto al dolor, están habituados a tolerar el dolor, ¿no? El dolor psíquico, el dolor biológico, el dolor espiritual. Están habituados y habituadas a tolerar el dolor. Pero el acto de evitar, o sea, el acto de tolerar significa que apenas pueda, yo no quiero tener dolor. Y es un poquito distinto a la acción empática, que en el fondo es de una aceptación total del otro y de la otra como un legítimo otro. Entonces, por eso que la gente comúnmente dice, no, tú no me vengas con cosas porque tú no has pasado por esto, ¿no? Como que la única legitimidad está puesta en alguien que haya vivido lo mismo, ¿no? Y claro, si uno extrema el argumento, finalmente se encuentra con que nadie ha vivido exactamente lo mismo, por lo tanto se queda sin posibilidad de recibir empatía, ¿no? Y claro, es bien complejo porque en realidad lo que habría que propender, ¿no es cierto?, es hacer una especie de aceptación profunda del dolor, ¿no? Acogerlo, ¿no? Apapacharlo, en vez de quitarlo, ¿no? Eso como fenómeno, claro, como fenómeno individual. Ahora, si eso tú lo llevas al colectivo, es una explosión mucho mayor, porque el dolor societario lo mueven las conductas societarias, las pulsiones societarias, la cultura, ¿no? Y cuando la cultura está propensa a la intolerancia, cuando la cultura está centrada en el individualismo, cuando está la cultura centrada en ciertos valores que te alejan de la actitud compasiva, de la actitud empática, es mucho más complejo, ¿no? Yo recuerdo como un acto así como, y ustedes recordarán también, me acordé de eso para esta tarde, dije, qué oportuno es traer el recuerdo del alcalde Castro diciéndole a ese poblador que se le había quemado recién la casa y te invité yo a vivir acá. Ese es un acto, bueno, aparte de violento, que yo no sé por cómo no lo lincharon en ese momento a ese hombre, es un acto absolutamente carente de empatía. Y que se puede entender. O sea, a mí me gustaría que si hubiera tiempo en esta conversación, y aquí paro, pudiéramos entrar a las claves, cómo entender eso, porque yo creo que para entender eso nos podría simplificar muchos dolores, ¿no? Porque esa expresión de ese hombre en ese momento causó mucho dolor. Mucho dolor. Porque básicamente expresó una profunda falta de empatía, ¿no?
pero uno podría intentar buscar alguna comprensión a por qué ese personaje expresó eso en ese momento tan dramático, tan trágico, mejor dicho, no dramático, trágico, para poder, para cuando vengan otros, cuando vengan, porque vinieron muchos más, poder no sufrir menos. Eso. Y hasta ahí lo dejo, porque Es para que buen sea una ejemplo que has conversación. dado. Ahora, yo no sé si sería un poquito arrogante, a lo mejor lo soy, pero a veces también pienso que, como dice por ahí un escritor, que dice que la inteligencia tiene límite, pero la estupidez infinita. Yo creo que hay gente que a lo mejor no es mala, te das cuenta, no es simplemente que no sea empática, a lo mejor lo es con otras cosas, con otra gente, ponte, ¿ya? Pero cuando esa persona, por ejemplo, siente desprecio, por ejemplo, por un grupo de seres humanos, porque le enseñaron a sentir desprecio. O sea, viene más que nada una cosa educativa, más que si es de maldad o de falta de empatía. Educacionalmente esa persona está hecha para despreciar al que no se parece a él. Y por lo tanto, no va a ser empático con esa persona. Y es diferente a la persona insensible, que no siente nada ni a nadie. No, eso es psicopatía. Eso es una psicopatía, Claro, ¿no? pero eso Una que tú falta de le llamas confianza, de amor. educacionalmente, yo le llamo culturalmente, ¿no? Exacto. La cultura es es un constructo social bastante complejo que va más allá de la educación formal, va más allá de la escolaridad, va más allá de muchos aprendizajes formales y explícitos. Tiene Así. que ver con una cuestión mucho más profunda. Sí, porque la cultura es una cultura poco empática. Cuando una cultura no es solidaria, cuando todo tiene que ver con la competencia, naturalmente el dolor pasa a ser algo íntimo y no algo social. La risa es social, la alegría es social, pero los dolores parece que fueran íntimos y tú lo vives o en soledad o con alguien muy íntimo que tú confíes, ¿ya? Y naturalmente lo que tú decías frente al dolor, esta sensación como que puedes arrancar y es imposible, te puedes anestesiar, pero no puedes arrancar, ¿ya? Como puedes arrancar, no sé, de alguien que te persigue con un cuchillo, ya por miedo al dolor físico, a que te dañe físicamente. De ese dolor, a lo mejor de muchos dolores que son más físicos, si nos cuidáramos más podríamos evitar muchas enfermedades, si hubiera un sistema que nos cuidara mejor, que nosotros nos autocuidáramos mejor. Naturalmente quizás sentiríamos menos dolor físico, pero dudo que pudiéramos evitar el dolor emocional, desde mal de amores a otras cosas, muchas muertes de gente amada, o simplemente el hecho de que uno sufre también porque la gente que somos empática, yo creo que igual sufrimos por los dolores de otros. Y cuando vemos las noticias y cuando a un amigo le está pasando algo malo, disculpen, no lo había dejado en mute como debería haber sido. Entonces, se me fue la onda. Ah, eso, de la... desde la cultura nuestra, te das cuenta, ya hay una deformación, que Sí, tiene que ver con exacto. la falta de solidaridad y con que además somos sociedades que cada vez nos estamos haciendo menos cariño, nos apapachamos menos a los niños, nos tocamos menos, estamos más frente a pantalla y eso igual te va de alguna manera, te va anestesiando. Entonces hay que ir ahí como viendo, por eso tenemos estas conversaciones y ojalá que tengamos muchas con respecto a temas como este, que son muy, muy poco tocados desde lo político, o desde de la estructura política, o de las personas que queremos de alguna manera meternos en estos retos, ¿ya? Por responsabilidad social. Ya, señor Felipe Piazza, usted que está tranquilito ahí sentadito en su sillón, cómodo, le tienen hasta café al lado, queremos la misma atención en este bar. ¿Usted con qué nos va a deleitar, señor Piazza? Usted que es un sonoterapeuta, un profesor de educación física, nos va a bailar, ¿qué va a hacer? Bueno, estaba escuchando atento todo el aporte que el doctor Mario tiene para nosotros y es bonita la combinación que se genera entre tu intención política y esta mirada cultural, social y también médica, que probablemente está ya en las células de doctor. Y bueno, para ser bien sincero, me gustaría presentar unas imágenes, son unas 5 láminas, para comenzar a graficar
desde lo más concreto, porque también, además de que me gusta la educación física y la música, estoy estudiando neurociencia, entonces me gusta mucho el cerebro y cómo los procesos cognitivos se han ido formando. Qué bonito. Porque cuando hacemos una lectura cultural, por lo general nos ubicamos en un tiempo determinado, 100 años, 50 años, por lo general empezamos a hablar desde el 83 en adelante. Se nos olvidan los procesos antiguos y siempre es bueno empezar a observar cuáles son los procesos del ser humano, que no tienen cientos de años, sino que tienen miles de años. Y desde ahí podemos encontrar algunas cosas que podrían ser interesantes. Así que si usted me permite, voy a compartir pantalla. Le permito, señor Felipe, don Felipe Piazza. Estamos compartiendo, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, en este momento vamos a comenzar con una lectura, como dije, desde lo más concreto a lo más sutil, haciendo algunos cruces con lo que son los caminos del dolor y los caminos de la empatía, porque no es algo que nace de la noche a la mañana, sino que es algo que se va construyendo, que se va entendiendo. Así que me gustaría comenzar con una de las primeras cosas que tiene que ver con el ser humano, ¿ya? Bueno, el doctor Mario entenderá que para el sistema nervioso hay una gastrulación, hay una neuralización, hay varios procesos que se van dando para que nosotros tengamos un sistema nervioso, tengamos neuronas, se active nuestro corazón y todo eso. Se da obviamente dentro de la gestación. Entonces ya a partir de la 5ª semana aproximadamente podemos empezar a hablar de un sistema nervioso que va a ir madurando y desde ahí obviamente ya podemos hablar de aprendizaje. Para mí, las neuronas ya que se están uniendo están registrando cierta información. Y lo interesante de esto es que en la vida intrauterina, después en la infancia, cuando uno nace, después en la adolescencia, en la adultez y bueno, hasta la vejez y hasta nuestra trascendencia, nosotros vamos acumulando experiencias y esas experiencias nos van conformando. Y hay un concepto que me gustaría que le pusiéramos atención que se llama experiencias infantiles adversas, que lo voy a tocar un ratito más para que nos quede ahí en la memoria. El cerebro siempre ha llamado la atención de las personas neurocientistas porque a pesar de representar el 2, el 3% del peso corporal, se lleva aproximadamente entre un 20 y un 25% de toda la energía que nosotros consumimos al día, aproximadamente unas 500 calorías o unas 600 kilocalorías. Entonces, como bien interesante es pensar o sentir que una parte tan pequeña o que representa tan poco del cuerpo consume tanta energía. Como les decía, el cerebro adulto ya puede comenzar a pesar entre 1,2 kg y 1,5 kg. Eso es lo que representa nuestro cuerpo. Yo peso 60, 62 kilos, entonces es un porcentaje muy mínimo, pero que consume bastante. Y este cerebro, que parece ser muy pequeño, adentro tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas. O sea, tiene muchas neuronas y cada neurona se puede conectar con 1.000 o 15.000 otras neuronas. O sea, la conexión cerebral que tenemos acá en el cerebro es tremenda y que se comienza a dar desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Por lo tanto, todo lo que el doctor Mario Parada sabe, todo lo que tú sabes, Soledad, representa millones de conexiones neuronales que se fueron afiatando, otras se tuvieron que ir soltando a través de la poda sináptica, y eso es lo que hoy día te constituye. Cuando uno dice siento dolor, en algún momento podemos hablar de que sentimos ciertos bioquímicos que se están secretando en el cerebro y que me hacen retirar la mano, como lo decía el doctor Mario. Y una de las cosas que se ha descubierto últimamente es que nunca es tarde para aprender, y ahí está el concepto de la neurogénesis, que en el hipocampo, que es un sector que se relaciona con la memoria a corto plazo y a largo plazo, podemos generar 700 nuevas neuronas por día bajo determinadas condiciones, que son las que tú mencionaste, de alimentarse bien, hacer ejercicio, dormir, aprender nuevas cosas que tienen que ver con el autocuidado. Y todo eso se llama conectoma, que son todas las conexiones neuronales que tiene el cerebro. ¿Por qué les doy estos pequeños indicios? Porque si es que logramos entender aspectos biológicos de lo que es el ser humano, si logramos comprender los conceptos culturales, vamos a tener un lenguaje mucho más nutritivo para entender por qué una persona es empática o por qué no es empática. Ahí vamos a entender por qué a una persona le representa un dolor profundo que haya muerto el papá o la mamá, y para otra persona lo ve más desde la trascendencia. Hay un chico que se llama Sebastian Song, que hizo un proyecto que se llama el Conectoma. Acá tenemos un hipocampo
que se utilizó la proteína de una medusa para teñirla. O sea, este concepto se llama brain bow, como brain de cerebro y bow de rainbow de arcoíris. Entonces ahí, por primera vez, pudimos observar de una manera muy linda, muy creativa, lo que era el hipocampo y todas las neuronas que habían ahí, cómo podían empezar a tener este tejido. Y si nosotros tuviésemos un entramado cerebral, el simple hecho de aprender a caminar, y si ustedes ven el lado derecho de su pantalla, va a comenzar a generar ciertas uniones entre las neuronas. Si yo sigo reforzando el caminar y después comienzo a correr, voy a hacer un tramo un poquito más largo. Y si comienzo a caminar, a correr y además a generar una habilidad de cognición compleja, va a ser cada vez más largo ese sistema y en la medida en que lo refuerzo, se va potenciando. ¿Qué tenemos que tener cuidado que se potencie? Lo que vamos a hablar a continuación, que tenía que ver con las experiencias infantiles adversas. Esta chica es una neurocientista, se llama Anna Medin Bark, y me parece interesante lo que ella hizo, que tomó un estudio que hizo el doctor Bob y el doctor Vincent, en donde reveló que 17.500 personas daban cuenta de los procesos que habían pequeños y cómo eso afectaba en la salud. Que acá el doctor Mario Parada sabe mucho de cómo funciona la endocrinología o el sistema inmune. Y acá está el concepto que yo le había mencionado anteriormente, que son las experiencias infantiles adversas. Si nos damos cuenta, hay muchas experiencias infantiles adversas, como podría ser el divorcio, la drogodependencia, la separación, vivir con una persona que tiene alguna complejidad neuronal, como Alzheimer, o hipertensión, diabetes, o alguna sintomatología que fuese compleja a abordar. Y algo que también ha pasado mucho en Chile, que tiene que ver con el abandono y con el abuso. Un abuso que no solamente es físico, sino que también es mental y que también puede ser emocional. Entonces, ¿qué hace esta neurocientista? Toma toda esta experiencia infantiles adversas y empieza a cuantificar cómo se pueden relacionar estas experiencias con la salud. Y se da cuenta de que si tú tienes 4 o más de todas estas experiencias infantiles adversas, tienes 2,5 mayores probabilidades de contraer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienes mayores probabilidades de contraer hepatitis, tienes mayor probabilidad de tener depresión, eres 12 veces más propenso al suicidio. O sea, una persona que vive con una mamá o un papá que están en la cárcel, que vive con una mamá o un papá que vende droga, que vende coca, que vende jale, que vende mono, que vende marihuana, que vende, no sé, lo que tenga que ser hoy en día. Si además de eso, obviamente hay violencia doméstica porque al niño le sacan la cresta, ya sea cada 2 noches, o le pegan con la correa, o lo meten a la ducha helada, esto ya va a afectar en lo que es el sistema inmunológico, en el sistema endocrino, en el sistema emocional y obviamente en la cognición. Si estas cifras aumentan, podemos empezar a hablar sobre 3 veces más de capacidad de pulmón, podemos hablar de isquemia cardíaco, entonces ya es como bastante complejo todo lo que te marca a ti en tu infancia. Y acá quería avanzar un poquito más rápido con lo que son las neuronas espejo, que tienen que ver ya con la empatía que hablábamos nosotros. Acá en la parte prefrontal, nosotros tenemos un par de neuronas que se encargan de lo motriz, de las acciones. Y un 20%, este doctor Giacomo Rizzolatti en Parma tenía un laboratorio y se empezó a dar cuenta que estas neuronas eran capaces de ver a la otra persona y sentir a la otra persona, emular a la otra persona. ¿Y por qué es tan interesante? Porque hace 75.000 años o hace 100.000 años pasó algo que revolucionó el cerebro. El ser humano empezó a utilizar herramientas, empezó a utilizar fuego, empezó a encontrar refugios y empezó a dotarse del lenguaje y del habla. Esto comenzó a generar cultura y obviamente civilización. Y para el cerebro significó un salto muy grande. ¿Qué hizo? Que toda esta teoría evolucionista de Darwin, en donde se demoraban generaciones y generaciones, finalmente se pudo hacer transversal. Y lo que yo observaba siendo pequeño de mi papá o de mi mamá, se podía transferir de manera horizontal. Entonces, si mi papá descubría el fuego, yo podía observar, podía aprender y podía emular lo que había hecho mi padre, y yo obviamente lo puedo construir. Y creo que esa es una de las cosas que hizo que como sociedad evolucionáramos tanto, que hoy en día, a la diferencia de los animales, nos podemos poner en comunicación con muchas personas, millones de personas. Tú que estás yendo hacia Concejala, te estás haciendo una red bastante más grande que lo que alcanzan a hacer los monos o los bovinos.
Y bueno, básicamente eso era como el aspecto más biológico. Y quiero cerrarlo hasta acá, de cómo una experiencia infantil va a afectar a tu salud, a tu percepción, y cómo las neuronas espejo o estas neuronas de la empatía me pueden ayudar a emular cualquier acción que sea positiva o sea negativa. Y bueno, creo que con eso ya estamos bien con la presentación. Me gustaría obviamente ya dar el espacio a que pudiésemos conversar y hablar. Mira, a mí lo primero que se me viene a la mente, que lo encontré preciosa tu presentación, me encantó. Además, muy, muy educativa. Hay un escritor que dice que luego que salimos de la nación de la infancia, nos volvemos definitivamente sublimes o villanos. Y tiene mucho que ver con estas experiencias infantiles adversas de las que tú hablas, ¿cierto? Es como si has sido muy hijo del dolor, del desprecio, de la humillación, de diferentes cosas, muy carente, naturalmente puedes llegar a ser una persona tan ruin, o puedes también con mucho trabajo superar eso o aprender a mirarlo y quizás de alguna manera tener una vida más grata, pero creo que sí nos determina mucho la infancia, incluso aunque no recordemos, nos determina internamente y por lo tanto por eso es tan importante cuidar a los niños, porque son realmente, no es vacío decir son el futuro, ellos son, y dependiendo de cómo los criemos y cuánto los respetemos, es el tipo de futuro que vamos a tener. Entonces es Eso que muy... dices tú, querida, de que los adultos también, o sea, si el futuro de Chile son los niños y las niñas, bueno, niños y niñas también están bajo el cuidado y la enseñanza y la influencia de los adultos. Así es. Que eso ya es el aquí y el ahora. Entonces, cultura y la transgeneración. Es la gran responsabilidad, yo creo, de las sociedades, porque no porque un niño nace en una familia que a lo mejor está carente y es una familia adversa para ese niño, debería haber todo un Estado que a través de organizaciones e instituciones que de verdad pudieran respetar y cuidar a ese niño y no lo que ocurre hoy día, no sé, con lo que todos ya sabemos, las casas del Sename y todo eso. Es un horror. Entonces, si esos son los niños que van a ser los futuros ciudadanos y ciudadanas de este país, es tremendo, porque hay mucho dolor ahí, po. Hay mucho dolor y hay muy poca empatía con respecto al tema de los niños, ¿ya? Y por otro lado, hay otros niños que teniéndolo todo, quizás a nivel económico, a nivel de materialidad, no tienen nada a nivel emocional, no tienen alimento emocional, no tienen alimento psíquico, viven pegados a las pantallas con padres ausentes. Entonces es bien complejo de cómo nosotros la historia que tenemos cada uno y lo que somos un poco es parte de esa historia. Así que los que estamos acá parece que no estamos tan traumados. No sé. Creo yo, digo yo. No, yo no digo nada. Dos ideas de lo que tú comentas, ¿no? O sea, esto es complejo, muy complejo, muy complejo, muy complejo. Se agradece a Felipe esa capacidad de síntesis, esa didáctica para mostrarnos cosas tremendamente complejas, como las que él comentó. Eso es una primera cosa, ¿no? Hay una complejidad que debiera llevarnos hacia la humildad de evitar los siempre y los nunca, y los todos y nadie, ¿no? Porque en realidad es un caleidoscopio de posibilidades. Y lo otro, creo yo, es que al final, claro, es la biología de cada cual, es la psicología de cada cual la que expresa, en la que se hace carne, lo bueno y lo malo del vivir, ¿no? Sin embargo, la hipótesis que yo manejo, que me gusta, por eso la intento manejar, es que siendo el efector el cuerpo, la psiquis y el espíritu, lo que está detrás es más colectivo, es más, como se llama,
ni siquiera es Claro. societario, es cultural, ¿no? Claro. Eso, es decir, hay ahí unas redes, para seguir con el contenido de Felipe, hay una especie de dendritas, pero que ya no son en nuestro cerebro, sino que son en nuestras interconexiones eh, colectivas, societarias, que hacen que se cristalice en un determinado tipo de ser, ¿no? Tipo de ser culturalmente hablando, de determinada cultura, ¿no? Entonces, si tú me permites, yo quería mostrar una imagen nada más, que es una... Y por supuesto está perdida por aquí. Lo bueno es que estamos leyendo tus correos. Sí, que ¿qué es eso? Mira, las culturas se van, como dijo bien Felipe, se construyen a partir de fenómenos eh, eh, históricos, sociohistóricos que han ido dando, pero ¿qué es lo que expresa una cultura? Es cosas que le vamos dando valor, ¿no? Y hoy día, societariamente, estamos nosotros en esta pugna, ¿no? Si estamos más esotéricos, estamos hablando de la época de Acuario, en donde se supone que el antiguo orden tiene que cambiar. Si estamos en el ambiente más sociopolítico, estamos hablando de... ¿no? Uno puede, dependiendo del marco teórico que elija, va a encontrar. Yo, en este marco teórico de la salud colectiva, en que yo me manejo, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos hoy día en unos valores compartidos que, que nos generan dolor, que sin embargo nos generan un dolor, pero sin embargo nos restan la capacidad empática, ¿no? Porque hay mucho individualismo, eso hemos hablado mucho, pero fíjate que es un individualismo que además goza de la diferenciación, porque además está en una matriz aspiracional, ¿no? Sin embargo, yo quiero ser diferente, sin embargo me quiero parecer a estos otros, ¿no? Es una cosa contradictoria, ¿no? Desde mi individualismo. Estamos puestos en la competitividad, en la agresividad. Esto que está puesto ahí del hedonismo sin sublimación tiene que ver con el desafío que tú pones, Soledad, en todos estos programas, porque es el goce de la vida, dices tú, ¿no? El gozar es tener algo de hedonista, ¿no? Y ojalá tengamos todos y todas grandes dosis de hedonismo para poder permitirnos gozar y para gozar el goce, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero sin embargo, lo que ocurre actualmente, siento yo, es que es un hedonismo, pero sin sublimación, ¿no? Es decir, es un egoísmo, o sea, un hedonismo acompañado de egoísmo, ¿no? O sea, yo me disfruto, pero me da igual el resto, ¿no? Yo, mi goce es el que vale, ¿no? Y estamos puestos en la caridad y estamos puestos en el que, por favor, denme libertad para yo elegir, yo quiero elegir, yo quiero elegir, yo quiero elegir, en una especie de fantasía, porque en realidad, bajo este marco teórico, en realidad es muy poco lo que tú puedes elegir, está todo determinado socialmente, casi todo, con mucha desconfianza, inseguridad, desidia, desesperanza e impunidad. Todo eso genera dolor, todo eso. Y obviamente, como señalaban ustedes, que si eso se da todo en la época de la niñez, ¿no es cierto?, en la primera infancia, el determinismo que genera es un determinismo brutal, ¿no? Brutal, ¿no? Por eso que el Elige Vivir Sano, este programa tan exitoso de salud pública chileno, está puesto en este marco teórico, ¿no? Del curso de la vida y la importancia de la primera infancia. Y estamos tratando de mutar, y yo tengo dudas, ¿no? Si lo vamos a alcanzar en un tiempo corto, ¿no? Respecto de volver y avanzar hacia el respeto, hacia la cooperación, hacia la solidaridad, la confianza, que son los valores del buen vivir, ¿no? Y que implican un desafío mucho más complejo, difícil de alcanzar. Porque ahí terminan en esos valores con la legitimidad, entender que el otro, la otra, es tan legítimo como uno, ¿no? Y la compasión, para cuando uno está
ve a alguien caído, ¿no? Caído en el más amplio sentido del término, ¿no? Entonces, hoy día, cuando tú decías, bueno, ¿y por qué no hay, por ejemplo, un Estado, ¿no? Si esto lo sabemos tanto, ¿no? Tanto que lo hemos gargareado. De un lado, de aquí y de acullá, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no cambiamos? ¿Y por qué no cambiamos? Porque los valores culturales son profundos y cuesta mucho. Y cuesta mucha sangre, literal, cambiar. Y eso es parte del desafío y la tragedia, ¿no? En que estamos, ¿no? Termino diciendo que si hay algo psicológico que yo podría aportar esta noche, una frase de Carl Jung que dice, lo contrario del amor no es el odio, es el poder. Porque toda esta configuración valórica genera quién tiene el poder, ¿no? Y eso, habitualmente los poderosos, habitualmente, para no decir siempre, no quieren dejar el poder, hay que quitarse, ¿no? Estimado, ¿puedes seguir compartiendo un poco esa imagen que Sí, claro. me pareció bien interesante porque quiero tomar un poquito la correlación? Bueno, primero felicitar porque la fuente sea de usted mismo. Es bueno atreverse a empezar a crear un material que sea desde el análisis propio chileno y obviamente hacer una propuesta. Porque finalmente, ¿qué hacemos ahora con esto? Yo creo que Soledad, desde su planteamiento, yo creo que el doctor Mario, desde su planteamiento, comprenden que hay un fenómeno, hay ciertos desafíos, hay complejidad, hay adversidad, y acá en este caso el doctor Mario propone unos valores del buen vivir. Así que no son propuestas originales, Felipe, primera cosa. Ya. Y no me doctoré tanto porque pero no es necesario. Para nada. A mí puede tratarme de doctora. Ya, doctora Soledad. Ya que estamos doctoreando, ¿no? Pasa que acá, si bien a mí me gusta mucho la ciencia, me encanta estudiar el cerebro, por eso decidí tomar el magíster, también me gusta mucho el ámbito espiritual. Y en el ámbito espiritual también obviamente uno recurre al ancestro o al pueblo que era capaz de llevar esos valores del buen vivir. Respeto a la naturaleza. Esto es una flauta, es una tecnología que fue hecha desde la naturaleza, fue recogida desde la rama, con devoción, observando al árbol. O sea, esta creación de poder hacer estos orificios, de tener un tótem animal que sea específico, fue en una total inspiración. Las personas se cooperaron para poder estar realmente frente a la naturaleza, que a veces era un poco más adversa que la de hoy. Hoy día tenemos casas con techo. Antes era una choza que venía una lluvia y se te podía ir. Entonces todos los valores del buen vivir que están en esa tabla, creo que de alguna u otra manera la sonoterapia a mí me ha invitado a tomarlos y a generar una acción. O sea, cuando veo un instrumento musical, y me quiero dar el tiempo que ustedes lo puedan escuchar, unos 30 segundos, cuando veo un instrumento musical no solamente veo un sonido, no solamente escucho una sensación, sino que hay una representación de vida de un pueblo, hay una cosmovisión, es una manera de vivir. Y creo que hoy en día no solamente hay que quedarnos en la mente, no solamente hay que quedarnos en el análisis, sino que también ir a la acción. Por eso por eso tan cercano a la Laura, que fue la persona que nos invitó acá, ¿no? Soles, que hizo como este enlace, que a través de su red de contacto, a través de la EPA, ella ha podido generar estas acciones como bien concretas hacia sectores vulnerables, hacia sectores que no son tan vulnerables, pero que a lo mejor tienen que ver con un asunto más intelectual. Así que, si me lo permiten, una interpretación instrumental de unos 20, 30 segundos para que puedan sentir más o menos lo que dice un pueblo sobre lo que es la vida en su propio lenguaje. Absolutamente, pero volvamos a la imagen nuestra, salgamos de ahí. Vayamos a la imagen. Eso, y así te vemos tocar también. Flauta nativa americana, viene del pueblo Sioux, Lakota, tiene miles de años, y estos tótems, que pareciesen ser unos animalitos bien bonitos, dicen mucho de lo que significaba para ellos. El águila, la visión, el vuelo, el contacto con el aire, con un elemento más sutil, con la comunicación. Toda la naturaleza. Toda la naturaleza hablando. Les voy a pedir que cierren los ojitos unos 20, unos 30 segundos y que se permitan escuchar el lenguaje y el mensaje que la flauta tiene para ustedes.
Súper, así descanso en la pantalla además. Además, tele. Qué Las bonito. flores nativas americanas. Madera pura, tecnología pura, viajes puros, que hoy en día las personas le han ayudado mucho a sobrellevar terapias personales, emociones, dolores. Precioso. Tú sabes que mi perro aullaba sí. junto con tu instrumento. Estaba aullando como un Mm. lobito mi perro acá. Mm. Impresionante. Bien, bien. Música ahí. Oye, se levantó la cabecita y empezó a aullar. Pero así suavecito, me quedé para adentro. Impresionante. Bueno, Oh, se conectó, se conectó. oye, Muchas gracias, Felipe, muy bonito, muy, muy bello, muy bello. A ustedes. Y bueno, solo una acotación para reforzar la idea. Los valores del buen vivir son los valores de nuestros pueblos originarios, ¿no? Desde la salud colectiva los estamos rescatando y estamos haciendo porque lo intelectual de la salud colectiva obviamente viene de procesos cognitivos, racionales, todos occidentales, modernos. bloqueos, pues claro. Entonces, la idea que estamos ahora desarrollando colectivamente es traer los valores y las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, porque ahí hay una esencia para entender cómo ser sano, cómo vivir sanamente, ¿no? Exacto. Entonces, eso, nada más. Sí, porque son gente que Interesante estaba lo que- conectada, pues, conectada entre ellos. No, no era un yo egocéntrico, era un yo más nosótrico, un yo más colectivo, no sé cómo decirlo. O Sí, sea, exactamente. soy contigo, no Sí, soy sola. exacto. En cambio, nosotros somos solos, pues nos juntamos máximo de repente para conversar o entretenernos, pero no tenemos, nos falta profundizar en nuestras relaciones, tener espacios de mayor hondura en cómo nos conectamos. Y eso lo tienen ellos, porque bailan juntos, cantan juntos, rezan juntos, van a cazar juntos. Hay toda una cosa de cuerpo, que nosotros ya, y ahora con el aislamiento, es aún más complejo aún. Entonces hay que trabajar mucho con uno mismo y con quien tiene más cerca, porque si no, vamos a... Y de significado, porque no solamente hacer cosas juntas, sino que es qué significado se le da a las cosas, a lo que sucede estando juntos, ¿no? Por ejemplo, Felipe ha mencionado cuando nos presentaba su instrumento, ¿no es cierto?, que cuál es la conexión que tiene con la naturaleza, y no es un dato anecdótico, sino que es un dato profundo, ¿no? El traer un instrumento desde un ser vivo, conectado a una cosa que es más grande que todos, que el árbol mismo y que uno mismo, nosotros como personas, entonces, esa significación, ese es el gran salto cultural que tenemos que dar, ¿no? De poder llegar a esos significados que sean significados, así como nos fluye, no sé, suena reggaetón y nos dan ganas de perrear, ¿no? Digamos, socialmente hablando, ¿ah? No, yo no perreo, Bueno, a esta pero altura nosotros podríamos... societariamente hablando, ¿no? Así también, cuando escuchemos una flauta como la que nos exponía Felipe,
maravillosamente, nos viniera lo otro, ¿no? La conexión con la naturaleza y lo que significa, no es una conexión, ¿cómo se llama? En el Superficial. sentido comunicacional, es algo mucho más profundo, mucho más esencial. Eh, entonces, es para que podamos hacer ese ejercicio, podamos llegar societariamente allí, tienen que pasar muchas cosas, muchas, muchas cosas. No se te Y por olvide que somos cierto, seres estas urbanos. conversaciones contribuyen. Y no se te olvide que somos seres urbanos, que eso también a nosotros nos carencia, porque si nosotros estuviéramos más imbuidos en la naturaleza, naturalmente tendríamos otra conexión con ella. Nosotros estamos más imbuidos en una ciudad, yo por lo menos acá tengo árboles, quebradas, veo el mar, hay mucha naturaleza, pero hay lugares de la ciudad en que no hay nada, hay puro cemento. Y eso naturalmente te va matando tu sensibilidad y tu conexión con aquello, porque no existe en tu contexto. ¿Te das cuenta? Entonces hay que también tratar de cuidar nuestros ecosistemas, aunque sea algo chiquitito, el patio, las plantitas, todo, o sea, todo lo que sea verde hay que también aprender aunque no sea un bosque, ya, hay que aprender a conectarse. Y ahí, claro, por todo lo que hace Felipe, esta conversación, eh, naturalmente quizás tendría hasta ribetes distintos si la estuviéramos haciendo debajo de un árbol o a lo mejor conectados con una persona que es mapuche, ponte, que Sí. nos integraría otros elementos que nosotros no podemos, porque por más que queramos, hay cosas que no están integradas a nuestro ser. A mí me gustaría hacer mención a dos desafíos fundamentales que creo que por lo menos yo me puedo proponer, y ahí vemos en la medida en que uno se lo permita o no. Si bien tenemos que valorizar mucho la sabiduría del pueblo ancestral y tenemos que glorificar la manera que tenían de conectarse con la naturaleza, creo que también tenemos que reconocer el tiempo que estamos viviendo ahora. Nunca habíamos vivido una época tan tecnológica, y esa época tan tecnológica te está permitiendo también generar nuevos avances. Entonces, el primer desafío para mí es ser un humano que logre integrar el conocimiento ancestral y la práctica ancestral en conjunto con la naturaleza, con un sentimiento bien espiritual y bien profundo, Mm. y además los conocimientos que la tecnología te brinda para poder seguir desarrollando nuevos mecanismos de aprendizaje, de cultura, de cooperación, de poder ir más adelante. Elon Musk quiere llegar a Marte, es algo que en algún momento sí o sí va a tener que pasar, en algún momento sí vamos a irnos de la Tierra, indistintamente si hay un juicio valórico de que primero tenemos que atender los problemas de aquí o no. Pero el ser humano, como está ahora, no se va a quedar así. O sea, como nosotros vimos que antes tenían una prominencia y una mandíbula mucho más grande y un cerebro más reducido, el ser humano no se va a quedar como está ahora y va a seguir evolucionando. Entonces, para mí el primer desafío es integrar el conocimiento ancestral, nuestra historia, nuestros vestigios Uh-huh. y el momento histórico actual que nunca se había vivido. Y el segundo desafío tiene que ver con cómo podemos llevar esta conversación, que por lo demás le agradezco harto, cómo lo podemos llevar a los espacios. O sea, cómo yo les puedo hablar de neurociencia a la tía de la junta de vecinos sin la necesidad de estar hablándole de la neurociencia. ¿Cómo Exacto. puedo llevar este instrumento que viene de Estados Unidos? ¿Cómo se lo puedo llevar a un espacio para que se relajen, para que se olviden, entre comillas, olviden un momento de las preocupaciones y se vayan más a su mundo interno para ver cuáles son las sensaciones que le mueve, cuáles son las emociones que se tocan? Entonces, de repente, si ustedes me pueden aportar con sus buenas noticias, qué cosas han estado haciendo últimamente, cuáles son las ideas que se le han venido a la mente para llevar todo esto a las personas, yo encantado de escuchar esas bellas noticias. Mira, No tengo bellas noticias. yo creo que mira, nosotros levantamos un mapa de acción con Claudio Reyes, que va como candidato a alcalde, y en ese mapa de acción, que levanta 7 dimensiones, ¿ya? Para trabajar las potencialidades de Valparaíso, una de las cosas que incluso yo propuse, porque es una propuesta enorme, es un mapa de acción tremendo para 10 años, entre ellos yo propuse el trabajo de la salud preventiva en función de terapias complementarias, ya, que es un poco lo que estoy tratando de hacer acá, y espero más o menos irlo logrando,
conectando los mundos de la medicina tradicional con los mundos de las medicinas complementarias o alternativas, las terapias. Y yo creo que sí se pueden hacer programas, plataformas tecnológicas para desarrollar esto y que sean muy propias de Valparaíso. Y también pienso de que si en la medida que ya salgamos del aislamiento y nuestra inmunidad suba, qué sé yo, y salgamos de este trance de anormalidad, entre comillas, a lo mejor sí vamos a poder hacer lo que tú estás planteando, pues Felipe, porque yo creo que hoy día es más necesario que nunca irnos sanando. Y creo que para irnos sanando necesitamos, nos necesitamos los unos a los otros, primero. Dos, necesitamos de gente que sepa trabajar con elementos sanadores, ya sea la palabra, ya sea el cuerpo, ya sea el instrumento. O sea, yo creo que el arte, cuando es buen arte, casi siempre tiene algo que es sanador. Por lo tanto, lo artístico debería estar en el centro de una nueva gobernanza, por ejemplo, pero lo artístico conectado, o sea, lo artístico conectado con la salud. Bueno, ahí donde nos vimos, Mario Pará, la semana pasada, el sábado, que fue lo que organizó Laurita con toda la gente ahí ya que fue este encuentro de el arte con sentido. Conectar el arte con la sanación, con la salud. Y eso es una transformación cultural, que hay que ser una animadora de esa transformación cultural. Todos tenemos que ser animadores. Solo una precaución, Soledad, porque una de las características que tenemos societariamente es que estamos muy medicalizados. Sí. Y por lo tanto estamos muy en la onda enfermológica, ¿no? Entonces cuando hablamos de dolor, sentir dolor no significa estar enfermo. Y no necesariamente uno tiene que sanarse. Eso es lo que traté de decir al comienzo, pero parece que no me salió. ¿Qué salió? Claro, como que el objetivo, si uno pone así como el objetivo, la utopía sería vivir con dolor, acoger el dolor, apapachar el dolor, porque evitar el dolor no es una solución esperable. Tú misma dijiste, tenemos que meternos más en la prevención, pero la prevención es evitar la enfermedad, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en eso. Los saludistas que no están de acuerdo con la prevención no son saludistas. Sin embargo, dicho eso, también hay que decir esto otro que creo que es el gran desafío más así como ontológico, ¿no? Que tenemos que dejar de sentirnos enfermas, dejar de estigmatizar, dejar de etiquetar, ¿no? Y que todo tratarlo como síntoma. Y más bien son, como se llama, momentos. A mí me toca estar triste, me toca estar alegre, me toca estar sufriente, me toca estar contento y feliz, me toca estar racional, me toca estar irracional. Todo eso me toca. Y eso no me hace enfermo. Sí, tengo la presión alta, sí, y puede ser que eso sea considerado una enfermedad, pero todo lo otro no. Y la flauta que tocó recién Felipe tiene que ser un instrumento de goce, pero no porque estoy enfermo necesito la flauta. No sé si me explico bien. No es como, por eso que a mí musicoterapia me suena a que tengo que tratarte a través de la música, y yo sé que ese no es el sentido. No, pues Felipe lo ha dejado súper claro acá. No es el sentido de tratarte de una enfermedad, sino es cómo te conectas como persona, y ojalá como colectivo, cómo nos conectamos con todo lo que somos, como complejos, contradictorios, pero con un sentido, ¿no? Por eso que los valores del buen vivir yo los traigo a corazón, ya, no digo nada. Y bueno, gracias por la invitación, gracias a Laura por esta conexión, y espero que no sea la última vez. No va a ser la última vez, no va a ser la última vez, porque estamos todos conectados en una misma mirada acá, pues, desde distintos lugares, distintas perspectivas. Laura, ven para acá nomás. ¿Ah?
¿Qué dice usted, don Felipe? Una última mención, quizá le pueda hacer sentido a Mario. Hay una distinción entre la musicoterapia y la sonoterapia. La menos explorada en términos de paper científico, de lectura, es la sonoterapia. Que la sonoterapia tiene esta connotación espiritual, tiene esta conexión de naturaleza. La musicoterapia es terapia y viene a ver cómo te relacionas con el instrumento, bla, bla, bla. La sonoterapia es la cosmovisión del pueblo a través del instrumento, y todas las culturas tienen música. Y como bien dice Mario, el foco, yo puedo tocar una flauta y puedo liberar una emoción de que se me viene un recuerdo, de que mi papá me pegó, qué sé yo. Pero también puedo tocar la flauta para viajar siendo un ave, para viajar a un lugar, a un espacio y meterme al agua y tener toda esa sensación rica. Maravillosa. Así que, Oye, ¿te parece que terminemos con tu instrumento hermoso que yo estoy viendo acá en tu Sí, por set de favor. televisión, y nos despidamos de Mario, nos despidamos de ti, me despido yo de mí misma, nos despedimos todos, cansada de verme tanto en tantas cositas. Y terminamos con una música de Felipe, ¿les parece? Sí, chao, muchas gracias. ¿Estás de acuerdo, encanta. Felipe? Ah, qué bueno, Felipe se instaló ya. Ya, querida. Oye, No te sí, vayas todavía, gracias. Mario, esperemos que Espérate, después nos vamos a despedir igual. no, despidámonos ahora y que se vaya con tu música. Y cuando tú termines, yo apago la grabación. ¿Les parece? Ya. Súper. Bueno, saludo Mario, un gusto encontrarnos, Un ojalá poder gusto, Mario, compartir algunas gracias. ideas para seguir construyendo. Soledad también, querida, muchas gracias. Bueno, ya a la Laura también. Y te deseo lo mejor para el proceso que estás llevando. Cuenta conmigo por lo menos para aportar en algún momento, en alguna cosa que pueda hacer. Cuento con ustedes, pues cuento con harta gente, menos mal, gente linda, lo más importante. Eso, De todo cuenta tipo, conmigo gente también. linda. Muchas gracias. Vamos.